Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco, porque el País en Blanco es al servicio del pueblo. Les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Y siguiendo con su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, y es un tema muy importante. Hoy nosotros hemos estado analizando estas versiones del presidente Luis Abinader, que hoy ha hablado, como siempre, ha hablado mucho por donde quiera que ha visto un micrófono, y nos referimos en este momento a lo que nosotros le hemos llamado el removimiento de los restos del doctor José Francisco Peña Gómez a su 85 aniversario de su natalicio. Si el doctor José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, hoy estuviera cumpliendo 85 años de edad. Esa es la edad del líder, el líder más grande en masa que ha parido la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez. Eso no está en duda, eso no es una situación que hay que ir a Harvard para usted poderse dar cuenta de que el líder más grande de masa que ha parido la República Dominicana es el doctor José Francisco Peña Gómez, que en su momento ha sido el dominicano más conocido en la República Dominicana, porque fue miembro de la Internacional Socialista en esos momentos donde no teníamos redes sociales ni esa gran influencia. El doctor José Francisco Peña Gómez, como miembro de la Internacional Socialista, se pudo convertir como la figura política más conocida de la República Dominicana en su época. Y esa es una situación que entiendo que no está en discusión, la trayectoria del doctor José Francisco Peña Gómez. Nosotros le hemos denominado a este segmento removimiento de los restos del doctor José Francisco Peña Gómez, su natalicio, por la situación de que ha hablado el presidente Luis Abinader en el día de hoy. El presidente Luis Abinader en el día de hoy está hablando de un gobierno transparente, como lo soñó el líder José Francisco Peña Gómez, y además de eso, haciendo honor a su memoria, dice el presidente Luis Abinader en esta parte, y dice que va a seguir
que escribió, eso fue lo que él escribió en su cuenta de Twitter. Dice el presidente Luis Abinader que su deber es hacer un gobierno eficiente, transparente, para transformar la República Dominicana. Eso ha dicho el presidente Luis Abinader de este gobierno totalmente eficiente y transparente para reformar a la República Dominicana, que es el memorial de que el doctor José Francisco Peña Gómez había soñado, dice el presidente, con un gobierno de bienestar para la gente en esa transformación. El doctor José Francisco Peña Gómez siempre fue un líder que se enfocó bastante por lo que fue la clase más desposeída, y ese es un legado del doctor José Francisco Peña Gómez que no está en discusión, porque Peña Gómez siempre luchó por las clases más desposeídas, porque se trata de un líder que viene de una descendencia totalmente de la pobreza extrema, pudiéramos decir, y esa sí fue la trayectoria del doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, por eso era que el doctor Peña Gómez tenía esa humildad, tenía esa sensibilidad de ser humano, que era querido. Usted busca la trayectoria del doctor José Francisco Peña Gómez, y en esos segmentos de la clase más desposeída, los más pobres del país, eran las personas que en realidad amaban y querían al doctor Peña Gómez, porque el doctor Peña Gómez era un líder que se identificaba con esas clases sociales que luchaban por un bienestar en la sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos esta importante trayectoria del doctor José Francisco Peña Gómez, de un líder como lo fue, un seguidor de la sociedad, un amante de la clase especialmente más desposeída, porque era de la clase que él venía y que había sido maltratado en muchas ocasiones por su color y ese tipo de situación, y él se identificó bastante con esta clase desposeída, con esta clase que necesitan del pueblo, con esta clase que necesitan del Estado, que necesitan de la mano amiga del gobierno. Y por eso fue que el doctor Peña Gómez tuvo esa gran trayectoria y esa sensibilidad humana, un ser humano excepcional como lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez, y eso no está en discusión. Lo que sí es algo totalmente encontrado, pudiéramos decir, ese bienestar de la gente que tenía el líder José Francisco Peña Gómez, comparándolo con ese bienestar que le está llevando el presidente Luis Abinader al pueblo dominicano. Yo entiendo cuando Luis Abinader menciona el bienestar de la gente como lo soñó el doctor José Francisco Peña Gómez, es una situación que remueve los huesos de la tumba del doctor José Francisco Peña Gómez, igual que como se remueven los huesos o los restos del profesor Juan Bosch en Las Vegas, cuando hay un grupo de sus seguidores que se robaron medio país y que en su nombre lo hacían, y en ese caso la prédica que tenían y profetizaban directamente era la seriedad y la honradez del profesor Juan Bosch, de que el profesor Juan Bosch duró 8 meses en el gobierno, y que en esos 7 meses y varios días que duró el profesor Juan Bosch en su gobierno, cuando salió del gobierno, los muebles de su casa,
la tienda en la cual fueron comprados, que eran fiados, se lo llevó porque no lo pagaron. Es decir, porque la honradez y la honestidad por manejar directamente bien lo que eran los recursos del pueblo, entonces no le permitieron al profesor Juan Bosch ni siquiera pagar los muebles de su casa, y eso siendo el presidente de la República durante 7 meses. Y eso pudo demostrar de que el profesor Juan Bosch nunca tuvo esa riqueza de recursos económicos, porque fue una persona honesta y siempre en lo que fue la honradez. Y eso sucedió con el doctor José Francisco Peña Gómez. Lo mismo, pues fueron líderes que siempre trabajaron en favor del pueblo, pero no con la ambición al dinero. Entonces, por eso yo he denominado el remordimiento de los restos del doctor José Francisco Peña Gómez en su 85 aniversario, igual que el remordimiento de los huesos o los restos del profesor Juan Bosch en este tipo de seguidores de lo mismo, que se robaron medio país en su nombre y profetizando ese bienestar de seriedad que gozaba el profesor Juan Bosch. En el caso del doctor José Francisco Peña Gómez, yo creo que no cabe mencionar la memoria de el líder José Francisco Peña Gómez como lo ha mencionado el presidente Luis Abinader en el día de hoy, donde el presidente Luis Abinader se refiere al bienestar de la gente, que era el sueño del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero ese bienestar es todo lo contrario cuando lo menciona el presidente Luis Abinader, porque nosotros vemos que la posición del presidente Luis Abinader es acabar totalmente con la clase que Peña Gómez apoyaba y con la clase que Peña Gómez amaba, y es en este caso la clase más desposeída, porque cuando el presidente Luis Abinader dice que hay que privatizar el transporte público y que esas rutas de esos corredores de la onza que cobran 10 y 15 pesos a los más desposeídos, que son los que usan ese transporte, y entonces le desmantela la onza y le pone corredores de autobuses privados, le da los corredores públicos a los empresarios de transporte para que entonces pongan autobuses privados y le cobren 35 pesos a la población más desposeída, a la población que amaba y que adoraba a Peña Gómez. Entonces yo entiendo que ahí hay una disparidad que es todo lo contrario a lo que Peña Gómez en este caso predicaba y hacía. Cuando el presidente Luis Abinader le aumenta la tarifa de la luz a la clase más desposeída y entonces se la baja a la oligarquía, a los que más pagan, entonces yo entiendo que ahí hay una disparidad, porque a esa clase que amaba y adoraba el doctor José Francisco Peña Gómez, ahí vemos que el presidente Luis Abinader la está maltratando. Cuando nosotros vemos y analizamos que en este caso el sector energético, como lo es directamente en este caso Punta Catalina, y el presidente Luis Abinader trata de quitarle esta planta que es del pueblo dominicano para regalársela a precio de vaca muerta al sector que él representa, a la oligarquía, en detrimento de esa clase más pobre y más vulnerable, la que amaba el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces entiendo que ahí la está maltratando, y eso es totalmente opuesto a los ideales de Peña Gómez. Cuando nosotros vemos que una inflación tan elevada en todos los productos de primera necesidad, entonces nosotros vemos ahí que el gobierno no enfrenta este tipo de situación,
entonces ahí la clase más desposeída, esa clase que amaba el doctor José Francisco Peña Gómez, ha sido totalmente maltratada porque con esta inflación los pobres no tienen derecho a comer. Entonces ahí nosotros vemos que es todo lo contrario a lo que siempre predicó el doctor José Francisco Peña Gómez. Cuando nosotros vemos que la situación de las escuelas, que no le está llegando el desayuno ni el almuerzo escolar a la sociedad educativa, que las escuelas han tenido que ir eliminando la tanda extendida por la irresponsabilidad del gobierno de lo que ha sido el almuerzo y directamente el pago a esos suplidores. Ahí nosotros vemos que el maltrato totalmente es a la clase más desposeída, a la clase que amaba al doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces todo es lo contrario. Por eso yo entiendo que no hay directamente esos hechos de bienestar como lo ha anunciado el presidente Luis Abinader en el día de hoy. Cuando nosotros vemos que el presidente Luis Abinader se enfoca todo en las inversiones privadas, especialmente en el sector que tiene que ver con turismo, en el sector donde él tiene las grandes inversiones, y que por eso tiene a David Collado como ministro de turismo, porque es un hombre de su plena confianza y sabe que David Collado manejando el turismo, sus inversiones están garantizadas y el gobierno invirtiendo. Entonces ahí nosotros vemos que todo esto es algo que no se correspondería, porque la clase que amaba el doctor José Francisco Peña Gómez, la clase más desposeída, esa clase no va a hoteles, esa clase no va a risoles, porque no tiene la posibilidad económica. Entonces eso es todo lo contrario a lo que siempre predicó el doctor José Francisco Peña Gómez. Y si sigo mencionando una gran cantidad de cosas de las cuales el presidente Luis Abinader está haciendo, pero que todas son en contra de la clase más desposeída, entonces nosotros ahí podemos ver que este gobierno del PRM no es un gobierno que está con los ideales y el sueño de José Francisco Peña Gómez. Nosotros vemos y hemos visto que el doctor José Francisco Peña Gómez siempre se preocupó por la base y los miembros de su partido. En el caso del gobierno del PRM de Luis Abinader, la base de ese partido es una base que está olvidada, una base que está totalmente abandonada. Entonces todo eso es contra lo que predijo el doctor José Francisco Peña Gómez. Pues cuando vemos esta cantidad de situaciones, que si sigo mencionándolas todavía en el día de mañana voy a tener que seguir mencionando este gran listado, nosotros vemos que todo eso es una farsa, todo eso es en contra de lo que en ese caso ha predicado y de los ideales y sueños del doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces por eso yo digo que en el día de hoy esos restos del doctor José Francisco Peña Gómez se están removiendo en el cementerio por el dolor, porque es un gobierno que está diciendo que está cumpliendo con sus ideales y es todo lo contrario. Igual que como se remueven los huesos en el cementerio de La Vega, el profesor Juan Bosch, con este grupo de ídolos o de seguidores o discípulos que robaron el Estado en nombre del profesor Juan Bosch, poniéndolo como el líder más serio, y ellos enfatizando de que ellos cumplían con eso y no siendo así. Entonces, así como se mueven los huesos del doctor José Francisco Peña Gómez, así se mueven los restos
del profesor Juan Bosch, donde sus discípulos han hecho todo lo contrario a lo que estos grandes líderes de la República Dominicana siempre quisieron hacer e hicieron en favor de la clase más desposeída y en provecho del pueblo dominicano. Entonces, no hay ninguna credibilidad, es todo lo contrario a lo que estos líderes habían predicado y habían hecho en la República Dominicana.